Yo soy diplomático hasta que salgo de mis casillas. ¿Cómo es una amenaza realmente? ¿Cómo te tocó vivirla Cierren tú? esa mierda o le echamos fuego y ¿Ah, lo sí? matamos. Yo después de haberme ido del Teatro Nacional, fundé Acto Teatro. Ahí nos quedamos. Con mi esposa. Al coronel Molina se le convenció haciéndole ver que el Teatro Nacional para remodelarlo iba a costar lo que iba a costar un avión de guerra. No, yo creo que él nunca entendió, pero cuando mi padre murió, encontré todos los recortes de periódico que le había mandado y que nunca me los comentó. Y los negocios de mi papá fueron el Centro Textil y Omnisport. Me fui a estudiar a la universidad. Mi papá se aseguró de que la universidad donde iba yo a estudiar no tuviera departamento de teatro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos al Lado B, el programa donde aquí nuestros invitados nos vienen a contar sobre su lado humano, lo poco conocido quizás de esos íconos salvadoreños. Quiero saludar a Carlos Luis, quien nos escribió en el Apple Podcast que le gusta nuestro programa, y quiero aprovechar también para recordar que aparte del YouTube estamos en Spotify y también en Apple Podcast, así que saludos, tocayo, ¿verdad? Este día nos acompaña un artista salvadoreño del mundo del teatro. ¿Quién dice ocultar su drama detrás del humor y la creación? Un director y actor de teatro que ha adaptado y transformado diversos textos con el fin principal de entretener y provocar. La mesa es uno de sus espacios favoritos, pues considera que ahí es donde ocurren los conflictos y por ende las grandes historias humanas. Este día nos viene a contar su gran historia a la mesa del Lado B, Roberto Salomón. Roby, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. O sea que el lado A no es el lado humano. Fíjate que de los íconos, el lado A muchas veces no es en tu caso, no lo sé, pero es el lado que las personas... El lado público, la persona que tiran pública. al público, cabal. Y hay una diferencia entre uno y otro. Eso puedo decirlo desde cuando se nos ocurrió el programa, que yo veía eso. Siempre veíamos al deportista hablando de lo que hace en la cancha, al hombre de las letras, pero al es pintor. cierto que toda persona pública crea su persona pública. Bueno, tú me dirás, ¿tenés una persona pública creada de Roby Salomón? Yo creo que sí, o sea... ¿Sí? ¿Y cómo es? Bastante parecida al lado B. Bueno, pero aquí no pero vas a hay contar. cosas que uno pasa repitiendo en entrevistas porque es lo que piensa que a la gente le va a interesar, porque finalmente, o sea, yo soy de la opinión, a veces digo, bueno, ¿y para qué le preguntan a un artista sobre la política o a un político sobre el arte? O sea, que a los médicos no se les pide de opinar sobre la política o sobre el arte. O sobre el ballet, ¿verdad? Así es, exactamente. Yo creo también así. Ahora, todos podemos tener una opinión y cada uno se hace cargo de su opinión. En este caso, lo que nos gusta también es, por ejemplo, que nos contés de tu juventud. ¿Cómo empezaste tu vida laboral? Porque no sé si tuvo relación con lo que haces, que es el teatro. Está tan lejos eso ya. Muy lejos. Yo mañana cumplo 80 años, así que... Ah, sí, felicidades. Bueno, los alemanes dicen que no se felicita antes del día, pero mañana te voy a llamar. Son bastante fatalistas. Sí, bastante, y tú lo sabes, porque yo tuve a mi padre, yo le decía, desde que yo te conozco, o que tengo uso de razón, que todos los años que cumplí años iba a morir. Decía, ya es mi último año. Eso se lo dije cuando estaba en el lecho ya de despedirse. Pero sí hay un fatalismo, pero yo sí te deseo lo mejor en tu cumpleaños y en todos los días, Roby. Gracias. Entonces, de esa juventud, cuando trabajabas en el Plan de la Laguna, porque hemos hecho research aquí. Sí. Contame sea, un poquito. Me recordaron de eso que ya se me había olvidado. No, es cierto, cuando tenía 17 años empecé a trabajar como trabajo de verano, porque después de la secundaria me fui a la universidad a estudiar afuera. Entonces, en las vacaciones, pues para no estar de holgazán, me puse a trabajar como bodeguero de las harinas Famosa en el Plan de la Laguna. Famosa, sí, me acuerdo esa marca. ¿Y te pusiste a trabajar o te pusieron a trabajar para que no estuvieras de vago? No, yo estaba buscando cosas que hacer. Entonces
Me ofrecieron ese trabajo y yo lo hice. Entonces la idea era que siempre la idea de mi padre, que quería que yo fuera hombre de negocios, pobrecito, murió decepcionado. No lo logró. No lo logró nunca. Era batalla perdida, pero entonces entrar a una empresa para ver el trabajo de bodega, el trabajo de laboratorio, etcétera, ir pasando de departamento en departamento. Uh-huh. Y o sea que hiciste de todo, también cargaste los sacos de harina. Sí, Sí, claro. qué entretenido. O sea, ese es el comienzo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el teatro. Pero sí un poquito con lo que tu papá quería que era. Pero todo tiene que ver con el teatro, porque el teatro es el único arte donde realmente necesitas saber de todo. O sea, necesitas saber, o sea, se reventó un botón, tenés que saber coserlo. Uh-huh. O sea, no siempre se tiene costurera a la mano, ni maquillista, ni vestuarista, ni carpintero, ni escenógrafo, etcétera, a la mano. ¿Has cosido muchos botones? Sí, claro. Sí, y toca porque imagino que es algo, ya que lo estás diciendo, que allá atrás no puede esperar como una película que se graba y se edita, sino que claro, está pasando en el tiempo. Y la solución B se necesita inmediatamente, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, hablando de tu padre ¿era salvadoreño? O contame un poco de él. Mi padre emigró a El Salvador cuando tenía 19 años, desde Francia, desde el oriente de Francia, de Alsacia. Ajá. Y hizo su vida aquí. ¿Lo trajo al país, lo que me imagino que mucho inmigrante, la atracción o algún pariente o cómo fue que...? Claro, o sea, la situación después de la Primera Guerra, entre las dos guerras mundiales, la situación, él estaba en un terreno que había sido terreno de la guerra y lo sería nuevamente. Entonces la situación económica está terrible. Y eran familias numerosas, en familias, ¿verdad? Así que él buscó otros horizontes y aquí se le ofreció una oportunidad y vino a trabajar acá. ¿Y se vino solo o así como joven de 19 años? No, porque siempre había alguien, o sea, eso nunca se encuentra quién fue el primero que vino, ¿verdad? Porque siempre traía a alguien, a un familiar, a un hijo de vecino, etcétera, etcétera. Pero fue periodo de gran migración. Sí, nuestra historia de migraciones es así. O que había habido cabal, un vecino, alguien, un tío que se había ido. Pues sí, pero las migraciones suceden en todas las generaciones. Yo, por ejemplo, he analizado mi familia y en todas las generaciones, desde 1750 hasta donde he subido con mi familia, hasta hoy, en todas las generaciones ha habido una migración importante. Eso es verdad. Entonces tu papá vino aquí y empieza a trabajar. Mi papá trabajó en el comercio toda la vida, en el comercio y en la industria de textiles. Ajá. Ah, estaba en los textiles. Sí, después en el mundo de los deportes. Y tú decías hace un ratito de que hubiera querido, y fue su deseo, que el hijo, eras el único hijo hombre, me imagino. Claro, claro. Que se dedicara a los negocios. ¿Él fundó negocios aquí? Sí, fundó negocios. Contanos aquí. Un poquito de eso. Los negocios de mi papá fueron el Centro Textil y Omnisport. Omnisport. Sí, cuando era una tienda de deporte. De deporte, sí. Que mi papá era un gran deportista. ¿Sí? Tenista, nadador, golfista, futbolista en sus momentos de juventud. Y perdón, mientras abro el dulce, que dices adelante, que son buenas para la garganta. Era deportista y fundó una de las tiendas. ¿Quién no, salvadoreño, no ha pasado por Omnisport? Sí, él fue campeón de boxeo en Francia. Regional, antes de venirse. Y aquí fue campeón de tenis, campeón de ping-pong. O sea, todo lo que se metía de deporte. Qué chivo tener un papá deportista. O sea, digo porque tú seguiste también algunos deportes o no. Sí. No era tu modelo a seguir en deportes. No, o sea, yo hice mucha natación más que todo. Ajá. Entonces funda Omnisport, tienda que, pues, para que yo recuerde, yo ahorraba para ir a Omnisport a comprarme algunas cositas de deporte. El objetivo de él era proveer de El Salvador de todo lo que era material deportivo. Deportivo, sí, muy necesario. Claro, después hubo un cambio de rubro a otras, pero Omnisport fue eso, por lo menos desde que yo me recuerdo, mucho después de que fue fundada por tu papá. Ahora, con esto de que Robbie, entre hermanas, mujeres, fuera que siguiera el negocio, no hubo como una
frustración de tu papá cuando en algún momento dijo, ya me doy? Por supuesto. Ajá. Y contame alguna anécdota, te encaró, te dijo, mira. Claro, ¿sí? o sea, cuando yo me fui a estudiar a la universidad, mi papá se aseguró de que la universidad donde iba yo a estudiar no tuviera departamentos de teatro. Se aseguró, porque ya te gustaba el teatro. Ajá. Claro. Yo siempre quise hacer los artes performativos, ya sea en cine o teatro. Sí. Primero era cine, porque no conocía el teatro, pero después hubo una persona que conocí cuando yo tenía 10 años, que fue muy importante en mi vida, que fue Walter Benecke. De aquí, o sea, tú Claro. naciste aquí, ¿verdad? Yo nací aquí y viví toda la vida aquí. ¿Tu pasaporte es salvadoreño? Sí. Y Walter Benecke vino y en mi casa me preguntó a mí, ¿verdad? Que había venido a saludar. Me preguntó, ¿y vos qué quieres hacer cuando sea grande? Y yo dije, actor de teatro, de cine, perdón, era actor de cine en ese momento. Y entonces mi papá se rió. Y Walter lo miró a mi papá y le dijo, bueno, ¿y usted por qué se ríe? Entonces yo vi ahí que yo podía rebelarme contra mi padre. O sea, a Walter Benecke le debes, desde ese momento, parte del que él te... Le debo mucho porque Walter volvió a aparecer varias veces en mi vida. Ajá. El que fue ministro, uno de los ministros que yo he sabido del Salvador de Educación. Y cuando Walter era ministro de Educación, en unas vacaciones que yo vine cuando ya había terminado la universidad, acababa de terminar la universidad, estaba estudiando para ser actor en Nueva York, me encuentro con Walter en una situación de calle así, y me dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Y yo dije, vine de vacaciones. Y me dice, llegate a mi despacho mañana que te tengo algo que ofrecer. Ajá, qué suerte, dijiste vos. Ajá. Al día siguiente estabas tempranito ahí. Yo no quería quedarme, yo me quería ir a Nueva York a ser actor. Ajá. Y Walter me propuso de que yo me creara el bachillerato en artes, Aquí, en la rama de teatro. Para sí. El Salvador, no existía y te encomendó eso. Uh-huh. Ajá. O sea, ya se había creado ese año, pero estaba buscando a alguien que lo manejara, Ya. el departamento de teatro. Entonces yo me quedé. O sea, porque no, a Walter no se le decía nunca no. no se le podía decir no. Una persona que marcó mucho, entiendo yo, por lo que he oído referencias, pero en ese momento te estaba planteando algo que te puso en un dilema. Porque Claro. tú estabas con tu carrera de actor allá y aquí te Claro, encomienda... pero yo estaba en un impasse con mi carrera de actor en Nueva York porque estaba la guerra de Vietnam y si yo pedía la residencia en Estados Unidos me mandaban a la guerra. Ah. Porque a todos los nuevos domiciliados, los nuevos green cards iban automáticamente, sobre todo si eran latinos. Carne de cañón. O sea, hay que decirlo así. O sea, era... Exactamente. Claro, entonces tú viste, bueno, si para seguir estudiando lo que me gusta, que al fin convencí a mi papá o a regañadientes, me imagino, de que sea teatro, tengo que sacar mi residencia y si saco residencia, se iban a Vietnam. Así es. Qué fregado eso, ¿no? O sea, Sí, lo estamos contando aquí cuando ya pasó, pero me trato de Claro. poner en un joven de, ¿qué tenía? ¿20 años? 22 años, sí. Y llegar a entender una realidad de una guerra que estaba, bueno, hemos visto tantas películas que grafican cómo jóvenes fueron a terminar allá, en esa y en otras guerras. Y 67,000 muertos. Imagínate. Por lado de Estados Unidos, y ya no contar los muertos del lado vietnamita, ¿verdad? sí. Entonces ahí lo que te ofrece, o sea, segunda vez, como bien decís, que Walter Benecke te tiende una salida muy bonita al momento que vivías. Así es. Exacto. Ahora, me decías que tu papá se cercioró de que te fueras a una universidad que no tuviera la facultad. ¿Y por qué quieres regresar, mi papá? Ya sigamos con No, otra porque cosa. es que me quedé con esa duda. Es ¿cómo hiciste el final? Porque me estabas contando que sí fuiste a estudiar. Fui a una universidad donde estudié historia del arte, haciéndole pensar a mi padre que yo iba a estudiar arquitectura. Ajá, o sea, ahí está, viste que mi insistencia sirvió. Pero tenía un teatro muy bueno, aunque no tenía departamento de teatro, y ahí empecé a hacer teatro. O sea, al final nos queda claro que cuando alguien quiere hacer algo, por más cariño, por más fuerza del padre, que es el papá, el que te tiene que educar, formar, y que también, en este caso, pues quería incidir en que continuaras con tu negocio, tú terminaste haciéndolo. Es que hay padres de familia ahora en el teatro que vienen a preguntarme,
mi hijo quiere estudiar teatro o mi hija quiere estudiar teatro, ¿qué le digo? Usted dígale que no, le digo. ¿Y cómo me dicen? ¿Por qué me le voy a decir que no? Ajá. ¿Usted quiere que estudie teatro? No, yo preferiría que fuera médico. Entonces dígale que no. Porque ese es su rol, ese es su papel como padre, encauzarlo hacia donde usted quiere. Pero si su hijo tiene la pasión de hacer teatro, eso es lo que va a hacer, diga lo que diga, así que no importa lo que usted diga. Eso es tu historia, o sea, y tú lo haces en este caso con un conocimiento, con una experiencia, porque al final decirle no a un joven es casi que, yo lo apliqué con mis hijos, porque yo también fui rebelde, ¿verdad? Mejor la psicología reversible. En mi caso yo dejé, hagan lo que quieran. Yo también me planteé, me acuerdo que era un tema antes, que por lo menos en un círculo se decía, imagínate, mi hijo quiere ser bailarín de ballet. Y le decía, qué chivo. O sea, a mí me encanta mucho el ballet, nunca pude hacer nada de ballet, sino que me encanta verlo. Pero, ¿por qué le vas a decir a un hijo que sí o que no? Desde mi punto de vista. Ahora, entiendo a tu papá que tenía una empresa, que él se vino a los 19 años y que el hijo, hombre... Claro, siempre todos los puntos de vista son comprensibles. Eso es lo que es tan fuerte en el teatro, que en el teatro tenés que ver los puntos de vista de todos los personajes. Además, como no existe una sola verdad en el mundo. No, eso definitivamente. Todas las religiones se equivocan pensando que la suya es la verdadera. Sí, y han habido hasta guerras por religiones, o que se aprovecha ese... Yo estoy de acuerdo con eso, con el ser humano tenés que ir entendiendo, es la empatía, ¿verdad? Para poder funcionar bien, acostado en nuestra historia. Yo creo que ahorita, pienso yo, no sé qué pensás tú, hay más acercamiento a una humanidad más empática. Por cómo va el mundo ahorita, yo no lo veo tan claro. ¿Tú no lo ves así? Fíjate que yo sí lo veo un poquito, si lo comparo yo con... Yo veo que vamos directa hacia nuevas guerras. Ojalá que no. Ojalá que no, pero así parece. Ya para terminar con el tema de tu papá, él falleció avalándote el tema del teatro, aplaudiéndote, diciéndote, hijo, qué chivo que estás en esto. No, yo creo que él nunca entendió, pero cuando mi padre murió y que me tocó vaciar su escritorio, encontré todos los recortes de periódico que le había mandado y que nunca me los comentó. Ajá. O sea, que sí lo guardaba y sí quisiste pensar que sí te admiraba, entonces. Ya. Claro, uno siempre quiere pensar eso. Yo creo que sí, porque si no, no hubiera guardado algo, ¿no? O sea, uno guarda lo que le gusta, pero tampoco el orgullo quizás no le permitió decírtelo. Pero bueno, Robbie siguió en teatro y es lo que empezamos a ver en un momento. Yo lo empecé a ver a Robbie Salomón cuando ya en un momento que tú regresaste, Sueño de una noche de verano. Sí, Sueño de noche de verano. Ahí es donde aparece en mi vida Robbie Salomón, 99. 97. 97, ajá. Sí, en 97 fue Sueño de noche de verano. O sea, yo he estado en 3 proyectos que han sido fundamentales para el teatro en El Salvador. El primero fue el Bachillerato en Arte, gracias a Walter Benecke. Que comentabas. Ajá. El segundo fue la remodelación del Teatro Nacional, que terminó con mi salida del gobierno y mi fundación de Actoteatro, que era un teatro independiente, que fue el primer centro cultural independiente. Y el tercero es el Teatro Luis Poma. De ahí mi carrera, entre esos 2 últimos, mi carrera fue en Europa. A ver, pero aquí, por lo que me has contado, y vamos a ir desmenuzando un poquito esos 3 puntos, entonces sí terminaste siendo un hombre que manejaba los negocios, porque para hacer todas esas cosas no solo te quedaste actuando. ¿Y desde cuándo? ¿Quién te ha dicho que el teatro es un negocio? No, gestionar, digamos gestión. Pero gestionar, claro. Pero para que exista teatro tiene que venderse entradas y tienes que llamar público, hay que hacer publicidad, hay que hacer, hoy en día... Tú sabes que antes de la existencia, digamos de hace 20 y pico de años, y que se estableció el Teatro Luis Poma como teatro regular, los grupos de teatro hacíamos todo el mismo error. Así que nos encerramos durante 8 meses o 1 año para crear una obra de teatro y pensábamos que cuando la obra de teatro estaba lista, la gente iba a estar haciendo cola para vernos, lo cual no era cierto. No pasaba.
Entonces ahí fue también cuando uno se da cuenta que uno tiene que trabajar río arriba, ¿verdad? Ujú. Bueno, eso es mentalidad de un empresario, de un emprendedor, digámosle también. Bueno, si quieres. No, o sea, lo veo así. Digo, yo la palabra empresario, emprendedor, lo que pasa es que sé que también hay de todo tipo de empresarios. No, yo me refiero a aquel que, digamos, dice, hacia eso quiero ir, y Robbie no se conformó con una cosa o con la otra, porque en el transcurso de tu vida ha sido, bueno, aquí me comentabas, primero el proyecto que te encomendó Walter Benecke. Después te peleaste, ¿fue así que me lo dijiste o no? No, después me fui al Teatro Nacional. Teatro Nacional. Me encargué de la remodelación del Teatro Nacional. ¿Qué es lo que vemos ahora o fue remodelada otra? ¿Esa remodelación la hiciste tú? No, la hicimos todo un equipo, liderado por Ricardo Jiménez Castillo. Como él era arquitecto. Arquitecto, ya, sí. Pero tú estabas en la parte artística. Yo era el asesor teatral. Ya, o sea que... yo pasé 2 años de mi vida totalmente metido en el Teatro Nacional, porque mi idea era que ya que salían bachilleres en arte del bachillerato en teatro, pues había que crear fuentes de trabajo para ellos. Entonces el Teatro Nacional me pareció como el lugar estupendo para hacerlo. ¿Y estamos hablando de eso de qué año? Del 75 al 77. Claro, y es el Teatro Nacional que entonces tenemos reconstruido o mejorado ahora. Claro, porque lo terminamos, porque el Teatro Nacional no estaba terminado. El teatro se inauguró en 1911 y 1917. Hay 2 inauguraciones y después, en los años 30, pasó a ser parte del circuito de teatros nacionales, que era realmente el circuito de cines. Ajá. Y el Teatro Nacional terminó en un cine de 4ª categoría. Hubo un cine ahí también, de 4ª, o sea, qué terrible. Sí, o sea, la última película que se dio ahí fue Toda una vida de Claude Lelouch y habían ratas corriendo por la platea. Y así tomaste... Yo estuve. Tú estuviste viendo esa película y viendo las ratas también. Claro, porque estábamos esperando que terminara la película para tomarnos el teatro, puesto que nos habían autorizado después de esa proyección, podíamos entrar al teatro. Comenzar, o sea que fue así. Te dijeron, aquí está tu misión, claro, y lo primero pero te echaste la película, la última. Claro, y lo primero que hicimos con el equipo fue entrar con una cuadrilla de trabajadores a botar la cabina de proyección que estaba donde está hoy el palco presidencial. Ajá, o sea, imagínate, habían destruido algo que originalmente se había hecho como un teatro que tiene toda ciudad capital, claro, o todo país. Sea, y nos encontramos con cosas increíbles ahí. Por ejemplo, en el gran foyer, que estaba todo encementado el piso, un día estaba un señor picando para quitar una toma que habían puesto para poner un congelador para vender paletas. Y me dice, mire, fíjese que mire lo que ha aparecido. Esto parece mármol de Carrara, porque el señor sabía de lo que estaba hablando. Ajá. Y entonces empezamos a picar y encontramos el piso que está, el piso de mármol de 4 colores, y lo limpió la empresa Ferracuti, y es el abuelo de los Ferracuti que lo había instalado en 1911. O sea que tú recuperaste algo que estaba escondido tras el cemento. Pero no solo recuperamos, por suerte que estaba cubierto de cemento, si no la gente ya se lo hubiera robado. No solo recuperamos, sino que hicimos tres salas adicionales, porque ahí donde hoy está, donde hay un café, donde está Starbucks y el salón de música y el pequeño teatro, a un costado. Esos espacios no existían. Y nos volamos una escalera sobre 3 pisos para poder hacer esos espacios. O sea, que tú a esa edad... no existía patrimonio cultural, si no, nos lo hubieran prohibido. Sí, porque reglamentaban todo después, claro. Pero tú tuviste la libertad, y qué bien por la historia del Teatro Nacional, que cayó en alguien que respetó, que le gustaba y que tenía una referencia, y que fueron ocupando también creatividad, porque como me decís, se le añadieron salas al teatro. Claro, se bajó el escenario, se volvió a hacer el escenario, se bajó el nivel del escenario que estaba muy alto, se quitaron la mitad de los palcos, porque el teatro, como cuando se compraron los planos, porque antes se compraban los planos en Francia, ¿verdad? Eso viene del siglo XIX, que los planos para edificios neoclásicos se compraban en Francia. Entonces, del tiempo que
que recibían los planos en Francia, que hacían el diseño y que venía por barco los planos, pues ya habían vendido el terreno de atrás del Teatro Nacional. Por eso es que el Teatro Nacional, a diferencia de otros teatros nacionales, ha quedado a orilla de calle. Ajá. Porque normalmente el espacio que es Prado siempre, o ya no es Prado, ahí detrás. No Que sé fue si Prado, ahorita... o sea, lo había, originalmente fue el Club Internacional. Y Ya. el Club Internacional había comprado ese espacio y ya lo habían construido. O sea, que casi se estaban quedando sin espacio ya. Entonces el teatro, por eso que el teatro quedó un Sí, poco tenés razón. encerrado. Otros teatros y tienen y sin la glorieta que tienen generalmente adelante, como Cabal. lo tiene el de Costa Rica y otros teatros. Sí, tenés razón. Creo que el de Buenos Aires también tiene Claro. mayor espacio. Y entonces también, si uno se fija en el Teatro Nacional de San Salvador, pues la altura entre los palcos es demasiado alta, entre los niveles. Sí. Ajá. Entonces, bien podría caber otro nivel más, podría nivel. haber 4 niveles y solo hay 3, porque ¿Por qué? lo cambiaron los planos y fueron cambiando los planos Aquí. para caber en el espacio. Ajá. Y lo hicieron bastante bien, pero el teatro quedó un poco encerrado. Un poco estrecho. Entonces, O sea, tú cuando agarraste, quiero imaginarme un joven de la mitad de los 20, estabas ahí, de tus 20, y te metiste con mucha pasión a eso. no, ella tenía 29. Bueno, finales Sí. de los 20, pero digo, un joven que estabas apasionado haciendo algo que te encomendaba. Me dijiste dedicaste 2 años de tu vida Pero a eso. nos documentamos bien, fuimos a ver otros teatros en otras Exacto. partes, etcétera. O sea, lo que pasa es que teníamos también el apoyo de Cultura y del Ministerio de Educación y del Viceministerio de Cultura, Juventud y Deportes y de Casa Presidencial también. Y si estabas, O digamos, sea, al coronel Molina lo convenció Ricardo Jiménez Castillo, haciéndole ver que el Teatro Nacional para remodelarlo iba a costar lo que iba a costar un avión de guerra. así fue el convencimiento. Muy buena argumentación Sí, de y que el Jiménez avión Castillo. tenía una vida activa de 20 años y el teatro iba a quedar para siempre. Fíjate qué anécdota, ¿no? Y lo convenció. Sí, qué anécdota y que habla también bien en ese aspecto de ese presidente siendo un militar, porque le hablaron en su idioma, es lo que hay que hacer siempre, ¿verdad? O sea, Hablarle hay en que su idioma. hablarle en el idioma a cada quien. Ahora, ¿qué es lo que te lleva entonces a renunciar si estabas tan entusiasmado con el Que con el teatro? hice una, ya estaba preparándose la guerra civil, había muchas facciones internas entre los partidos oficiales y la oposición. En El Salvador había un ministro de la Democracia Cristiana, un viceministro del PCN, y la situación era insoportable y queríamos inaugurar el teatro. Nuestro trabajo ya estaba terminado y yo había preparado la ópera de 3 centavos con 16 músicos y 20 actores para la inauguración del Teatro Nacional y sencillamente me lo prohibieron. Entonces, Censura. Me puse mi renuncia. O sea, te prohibieron hacer algo en el lugar que habías tú, porque era tu trabajo, Así es. mejorado y fue porque ya había convulsión ideológica política. Así es. Ya, la obra de los 3 centavos la hiciste después. La ópera de 3 La ópera de centavos los la he 3 hecho en 2 versiones consiguientes, pero no de la misma forma. ¿Por qué? Porque eran en formatos más pequeños. Ya, no es porque fuera subversiva, estoy hablando como hablaban antes eso, lo que te censuraron, no que yo crea eso. No, es porque las cosas envejecen, las cosas cambian. Ujú. El texto original ha envejecido mucho. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que te prohíben hacerlo a cuando ya lo fuiste a exhibir ahí al Teatro Nacional? No, Esa- el Teatro Nacional nunca la exhibí. ¿No la has hecho todavía? No, ahí? la hice el año pasado en el Teatro Luis Poma y la hice en los años 90 en la Fundación María Escalón de Núñez. María Escalón de Núñez, sí me acuerdo de ahí. O sea que Sí, ahí pero- nunca lo lograste, no te quedó no. como una frustración. Claro que sí, pero uno vive con las cosas y uno las supera. Sí, pero a esta edad tuya, tú me acabas de decir que Hay vas que a cumplir voltear la página. No, 80 años, no tendrías como ganas de hacerlo, como de, ok, hagámoslo. abrí mi propio teatro. Ya, no, yo digo en el Teatro Nacional porque es simbólico, o sea, de cerrar un Ahora ciclo. no, tendría ganas de hacer otras cosas. Ajá.
No sos una persona de regresar a lo Pero- que te quedaste pegado, o sea, eso está Sí, claro. yo puedo regresar, no, Sí. no tengo problema con regresar. Ajá. No son, No hay no tengo ese tipo de problema de que esto ya es el pasado y se olvida, ¿no? No, pero en la ópera de los 3 centavos no se ha hecho ahí en el Teatro Nacional, que era No. lo que te dejó frustrado la convulsión No, lo que política de hice ese momento. en el Teatro Nacional, después en los años 80 hice Orinoco y a finales de los años 90 Sueño de la Noche de que Verano. ahí sí yo asistí y me acuerdo que Pero fue una Sueño de cosa. Noche de Verano se pudo hacer magnífica. porque el ministerio estuvo de acuerdo en que el teatro funcionara como teatro. Y tuvimos el teatro durante un mes. Pudimos ensayar en el teatro durante un mes, construir la escenografía, etcétera. Es que lo que pasa es que a mí a veces gente me dice, no hay suficientes teatros en El Salvador. En El Salvador hay suficientes teatros. Lo que pasa es que la mayor parte de ellos no están manejados como teatros, Ujú. sino que como aulas o como lugares de alquiler. Entonces, mientras el Teatro Nacional no sea manejado como teatro con una dirección, y cuando hablo de dirección no es que haya un director, es con una dirección hacia qué se quiere Sí, un ir, sentido. un sentido. Ujú. Entonces no puede funcionar como teatro, sino que se hace cosas, de repente está toman turnos, como que si fuera un taller de mecánica en que La uno demanda es necesita- demasiado. Uno necesita para que le arreglen su carro, entonces le dice, sí, véngase tal miércoles. Has puesto el mejor ejemplo porque pasa con los mecánicos que Claro. te dice sí, dentro de un mes Ajá. y van a ser 5 días que terminan siendo 15 porque hay mucha demanda. Hay salas que son muy lindas, la sala de FEPAD es una sala muy linda, la sala del MUNA también son salas que pueden funcionar como teatros, pero no funcionan como teatros. Su Ujú. funcionamiento no está diseñado para hacer teatro. Entonces, en FEPADE, por ejemplo, el alquiler, según tengo entendido, te dejan entrar unas horas antes y unas horas antes todavía está la gente que estaba anterior. Sí, no antes se de ti. puede, digamos, de manera real, porque el teatro amerita, igual cualquier producción cinematográfica, esta producción de aquí, tuviste antes de entrar que se estaban ajustando Claro, luces, o sea, eso es claro. una realidad que toma un tiempo y entre más, no quiero decir más tiempo, se le dedique el tiempo que necesita el ajuste de una luz, de un micrófono, así de buena va a ser el resultado Es que o no solo tan la bueno. gente del oficio entendemos lo que se necesita para ejecutar nuestro oficio. Y hay teatros que funcionan ahora como teatros. Está la nave Cinemetro, está la Galera y por supuesto está el Teatro Luis Poma. Es una tentación para mí porque había dicho no voy a hablar tanto de teatro con Robbie porque es lo que habla siempre, pero es tu vida, pero vamos intercalando también. ¿Qué hay en ese Robbie Salomón que cuando te presentamos y yo te conozco, hay siempre esa gana, como decíamos en la presentación, de manejar esas frustraciones, traspasarlas a que entretenga, el teatro es eso. Tus orígenes son judíos. Tu padre, no lo habíamos dicho al principio, pero porque se pasó, pero los judíos fueron perseguidos en una época o durante muchas épocas. ¿Tú has sentido eso aquí en El Salvador? No, en El Salvador no. En El Salvador no, No. pero en otras partes sí. Sí, en otras partes sí. Ok. Curioso porque en El Salvador no ha habido eso, ¿verdad? No ha habido ese clasismo, ese racismo. Yo creo que racismo y clasismo hay en todas partes. Pero con respecto a tus orígenes judíos. Yo nunca lo sentí aquí. ¿Y tú has practicado el judaísmo? Sí, Sí. Y no lo pero no sentiste. soy muy bueno practicante. No somos practicantes, como yo católico también quizás. A ver, pero más allá de la religión, Pero para mí el judaísmo no es una religión o una raza o un pueblo, es una cultura. Y son varias culturas, son varias. claro. Está la cultura ashkenazi, está la cultura sefardita, están muchas culturas distintas. ¿Tú a cuál perteneces? Ashkenazi. Es que nazi. Ok. Ahora, eso está ligado también, porque lo vemos, a una industria de entretenimiento, Hollywood, Disney, medios, comunicación, literatura. Tú estás en esa industria también. O sea,
yo te quiero hacer esa pregunta porque es algo que siempre he querido hacerlo en general, porque lo observo y lo admiro. ¿Quién no admira las películas de Steven Spielberg? Que es también, bueno, de origen judío, hasta hizo una obra muy linda que a todos nos conmovió, y quien no la haya visto, véala, porque ya tiene sus años, que se llama La lista de Schindler, que él descubre, y él también, yo me di la labor de leer mucho de lo que cuando él estaba produciendo eso se frustró, se traumó, llamaba a su amigo el humorista Robin Williams desde allá de Europa, desde Polonia, porque estaba tan metido que se estaba en depresión, digámoslo. Y Robin Williams, como era humorista, le levantaba los ánimos. Sí, eran llamadas en ese entonces de cientos de dólares para levantarle el ánimo, para seguir filmando. Vaya, eso es porque viene yo le puedo llamar un detonante creativo a partir del sufrimiento que se ha recibido, en este caso, los judíos en general. Pero yo creo que los detonantes creativos están en cada quien. Uh-huh. Y generalmente uno tiene que tener algún tipo de sufrimiento personal o atávico o genético o ancestral para que surja esta energía creativa. Uh-huh. Si no hay sufrimiento, es más difícil que no haya esa creación no artística. Fue Tolstoy el que dijo: muéstrenme un matrimonio feliz y les muestro una novela que no sirve. Exacto. Sí, lo hay. O sea, definitivamente... O sea, el conflicto es la base de las relaciones humanas. O sea, si no hay un conflicto en escena, no hay una obra. Una obra de teatro se da solamente porque hay un conflicto. Uh-huh. Aunque sea una comedia, una tragedia, un drama, lo que sea. Existe ese conflicto. El conflicto. Y tú planteabas que es alrededor de la mesa donde tú has focalizado que empiezan esos conflictos. No, eso te conté porque cuando yo cumplí 50 años, los actores con quien había trabajado yo mucho en Ginebra me hicieron un sketch y todos se habían puesto los vestuarios de distintas obras que habíamos hecho juntos y corrían de los unos detrás de los otros alrededor de una mesa. Ajá. Entonces esa imagen me quedó y me di cuenta en ese momento que realmente en la mayor parte de mis montajes hay una mesa con dos personas de ambos lados de la mesa, uh-huh, peleándose. Uh-huh. Qué bueno que aquí no nos estamos peleando. Estamos platicando. Pues sí, pues nos ponemos a correr alrededor de la mesa. Ahora, ¿cómo llegaste a Ginebra? Porque, vaya, en un momento te fuiste de El Salvador, estudiaste, ya me contaste en tu juventud, pasaste en Nueva York. Me imagino de haber sido una experiencia. Yo después de haberme ido del Teatro Nacional, fundé Acto Teatro. Ahí nos quedamos. Con mi esposa, Nara, que Nara es de Ginebra. Ajá. Aquí viene la explicación. Ya, pero primero estás en el Acto Teatro, que nos habíamos quedado ahí. Claro, dale. Claro. Hicimos este Centro Cultural Independiente y creamos este centro, y este centro lo tuvimos que cerrar por la guerra. Uh-huh. Y no nos quedó más remedio que irnos porque estábamos amenazados. Ahí quiero llegar, va. Te amenazaron directamente por tener ese lugar, sí, que quedaba en el centro, Acto Teatro. Detrás de la basílica. Sí. ¿Queda todavía algo de eso? Sí. Ahí está el edificio, sí. El edificio nada más no funciona porque habían diferentes... Tuvo diferentes destinos, pero todos de corta vida. Pero cuando tú lo creaste, Acto Teatro, que marcó una historia. Porque fue el primer centro cultural independiente, porque tenía una librería, uh-huh, una galería de exposiciones, un teatro, un restaurante y lugar para talleres. Viste que sí traías para hombre de emprendimientos. Va, no te gusta la palabra negocio. ¿Crearon todo eso con Nara y solos o con un equipo de gente? Con un equipo de gente. Va. Pero eso empieza a desquebrajarse por la guerra. Sí. Directamente recibiste amenazas. O sea, sí, así es. ¿Cómo es una amenaza realmente? ¿Cómo te tocó vivirla? Cierren esa mierda o le echamos fuego y la matamos. Duro, ¿verdad? Llamadas telefónicas. Ajá. ¿Y eso qué tenía que ver con la guerra? Porque no era un centro ideológico, político, era cultural. Todo es ideológico en un momento. Conflictos en momentos humanos álgidos, uh-huh, todo es ideológico. O sea, en esos momentos puedo entender, yo estaba chiquitito, pero leo y preguntaba, cualquier cosita era tomado como que sos parte del otro lado, del enemigo. Nosotros teníamos un afiche en Acto Teatro, de un afiche de Toulouse-Lautrec,
que es un hombre con una bufanda roja, que es un anuncio para un café que él hizo en 1890. Ujú. Y el café se llamaba Ambassadeur, que se escribe Ambassadeurs. He visto ese Ese póster afiche, yo, sí, ajá. ese afiche, lo he visto, sí, sí. Sí, y alguien vino a decirnos quiten ese afiche porque ahí dice URSS abajo. Ah, la URSS, la Sí. URSS. O sea, y el tipo tenía un pañuelo rojo. Sí. O sea, ¿viste? O sea, lo que O sea, decíamos, cualquier cualquier cosa. Y entonces, A mí me decomisaron en el aeropuerto una vez viniendo. Yo traía un libro de las películas de los hermanos Marx y me lo decomisaron por marxista. por Marx, claro. Ok, sí, era así. Digamos que el nivel de estupidez, porque bueno, en este caso era porque se mezclaba o se entendía. Desconocimiento, digámosle, para ser No, generosos. desconocimiento, sí, sos más diplomático. ¿Has sido diplomático siempre o has sido más enérgico tú, Robbie, en tu vida? Yo soy diplomático hasta que salgo de mis casillas. Ajá, yo quiero contar una anécdota. Ni modo, para eso es este programa. Se me acaba de acordar, no estaba escrita, que una vez estábamos en La Ventana y quedaba frente a la Plaza Palestina. ¿Te acordás de eso o no te acordás? Sí, Y entonces estábamos ahí departiendo con otros amigos. Y tú estabas ahí, cabal, enfrente mío, y allá estaba la Plaza Palestina y cayó un rayo. Porque era esta época de mucha tormenta. Y tú, de una manera, pero muy automática, dijiste, ojalá que le haya caído a esa plaza. no recuerdo eso. Yo lo recuerdo, pero tú, ojo, aquí viene tu parte diplomática. Todos nos quedamos viendo. A mí me gustó, porque a mí me gusta lo que nace de adentro. Pero inmediatamente cuando se te quedan viendo otros y te reclaman un poquito, creo que en la parte tuya había alguien de origen árabe, no me acuerdo quién es, Carlos Dada. Entonces tú lo convertiste en broma. O sea, yo en ese momento dije, en lo que duró el rayo y él tuvo esa expresión y alguien le reclama, así en risas, tú fuiste diplomático. Vaya, porque le cayó, ojalá le hubiera caído a esa plaza, dijiste. Va, pero eso se entiende. Ese ha sido el Yo no rol. recuerdo absolutamente esa Yo historia sí. y creo que es un invento tuyo porque yo siempre he sido partidario de la solución de dos estados. Yo también te lo creo. Esa historia es así, yo me acuerdo, pues te la estoy contando aquí. Lo que sucede es que hubo algo quizás espontáneo, porque los seres humanos también no todo el tiempo estamos conteniéndonos. Y yo creo que si sale del alma, y ahí no cometiste ningún delito, simplemente si salió. No te creo la historia. ¿No me la crees? No te Voy a creo. tratar de reunir a los que estaban, pero yo creo que en este caso lo que yo te planteo es que sí tenemos derecho a ser espontáneos, sea lo que sea. No te estoy diciendo que El tú atacaste. recuerdo es selectivo también, ¿verdad? Sí, eso ya lo creo. El mío es muy fotográfico y te lo acabo de escribir con detalles. Pero en todo caso, yo lo apunto a eso que inició la pregunta. Yo me acuerdo que lo que sí me molestaba de la Plaza Palestina es que lo que tenía era un mapa de Israel. Ajá. Y como yo soy creyente en la solución de los dos estados, claro que eso sí. Vaya, ahí venía quizás tú, y fue una broma, o sea, como te digo, no creas que hubo una cosa, yo te digo enérgica, pero como sos tú, que decís las cosas con una sonrisa. Y estás diciendo, yo nunca... Claro, yo no tengo pelos en la lengua y yo digo lo que Ajá. pienso. O sea, yo soy una persona de origen judío, no soy religioso, pero creo firmemente en que la única solución posible es la solución de dos estados. Y lo he creído desde siempre y ahora que parece casi imposible que eso exista, porque en el momento en que estamos viviendo parece casi imposible en que eso exista, pues todavía creo más que es la única solución, que fue la solución de origen. Sí. Bueno, y yo respeto también y me gusta tu postura, o sea, estoy de acuerdo. Quiero pasar al tema de Ginebra, porque en un momento, bueno... Sí, pero el que se fue del tema no fui yo. No, yo dije, me quiero hacer esta, pero aquí los temas pueden... Que quede en el lado La B. mesa es amplia. Entonces nos fuimos a Ginebra porque ahí es donde teníamos donde caer, puesto que la familia de Nara era de Ginebra. Ahí. Y empezamos a hacer nuestro trabajo en Ginebra y pude hacer venir miembros de nuestra compañía de acto teatro que estaban en peligro también, que llegaron a Ginebra y durante 2 años tuvimos una compañía de teatro salvadoreña en Ginebra. Ajá.
¿Iban actores de aquí para allá? Sí, Ah, qué bonitos recuerdos. sí. Contame alguna obra. Y creamos, o sea, vivíamos haciendo teatro infantil, que es lo que se vendía, porque teníamos varias obras de teatro infantil. Se unieron a nosotros 2 actores suizos con quien trabajamos y creamos un espectáculo que se llamaba Antígona, un tiempo para morir, un tiempo para vivir. Antígona, ajá. Basado en la obra. Basado en el mito de Antígona. Que Antígona yo lo había hecho aquí ya en el 75. 7-5. Sí. Ajá. Entonces hicimos Antígona, un tiempo para morir allá y giramos con esa obra y hicimos gira por varios países de Europa con esa gira. El grupo se deshizo después de 2 años y cada quien siguió su camino separado. Y yo empecé a hacer teatro y me fue muy bien. Hice una carrera de 25 años en Ginebra y me fue muy, muy bien. Y Nara siempre contigo porque ella también es actriz. Sí, Nara es actriz. ¿Tú la conociste por ser actriz? Sí, yo la conocí porque yo fui de gira en el 74. Estaba trabajando conmigo un grupo aquí en El Salvador, en el Bachillerato en Artes, un grupo que se llamaba Once al Sur. Y Once al Sur es un grupo de teatro argentino y a final del año, durante las vacaciones, habían decidido que iban a hacer una gira por Europa con una obra y me pidieron de acompañarlos. Uh-huh. Después averigüé que necesitaban intérprete porque yo, como hablo 3 idiomas, podía servirle de intérprete. Español, inglés y francés. Claro. Ajá. Ok. Ya los hablabas en esa época, sí, antes de conocer a Nara. Sí. Ah, okay. Entonces fuimos de gira, estuvimos invitados por Gotowski al Festival de Wrocław en Polonia. Hicimos una gira por Yugoslavia, por Hungría, por Italia y por Suiza. Y cuando llegamos a Suiza, pues Nara estaba en el grupo de teatro que nos recibió. Ajá. Y ahí fue el flechazo. Ahí fue el flechazo. Y entonces ella después se vino de regreso a El Salvador conmigo. Espérame, lo decís rápido, pero para una mujer joven en esos años tan convulsos, yo sé que el amor lo puede todo, pero venirse aquí a un El Salvador que ya estaba en la efervescencia de la guerra. Esto era en el 74. Bueno, un par de años después. Pero ella aguantó, decís, porque cuando ya les amenazan, ella estaba contigo. Sí. O sea, una mujer que te ha acompañado Sí. como dice el refrán, en las buenas y en las malas. 51 años. 51 años, felicidades a ambos. Qué bien. Conozco a Nara, tengo un rato de no verla, pero dámele mi cariño y siempre la he admirado. Sí, me fue muy bien en Ginebra, pero llegó un momento en que existía la posibilidad de hacer algo en El Salvador, que fue cuando existió algo concreto, fue cuando el Festival de Cádiz de España me llamó y me dijo, nosotros queremos que Sol del Río venga a Cádiz con una obra, Ajá. pero queremos que tú dirijas esa obra. Entonces yo dije, bueno, si Sol del Río está de acuerdo, yo estoy de acuerdo porque todos fueron mis alumnos. Entonces nos pusimos de acuerdo y ellos estaban de acuerdo, yo también, y creamos una obra que, por cierto, la base fue escrita por Nara y Carlos Vélez. Y Carlos Vélez. Y creamos esa obra que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba? Dios mío, tengo una... A veces pasa también a mí. Sí. Con Sol del Río, dame un segundito. Yo tenía entre mis apuntes aquí. Un tiempo para vivir. Un tiempo para vivir. Aquí lo tenía ahí abajo. Sí, vale. Ok. Y sin computadora, mi disco Sí, duro de fuiste vuelta más rápido, ajá, que la tecnología. Un tiempo para vivir, que era otra vez el mito de Antígona, pero relacionado con la guerra en El Salvador y con los mitos creadores del tigre y del venado nuestros. Eso y la obra terminaba con los chapetones de Panchimalco corriendo alrededor de una mesita. Ahí está la mesa. Diciendo, firme usted, no firme usted primero, porque era el momento de la firma de la paz. Ajá. Esa adaptación tuya con Nara, porque si es que ella Sí, también... con todo, okay. con Sol ¿Y le del gustó Río. allá en Sevilla eso?
Sí, en Cádiz lo presentamos. Perdón, en Cádiz. Lo presentamos en Cádiz y después hizo una gira por Sudamérica también la obra. Con esa obra. Yo sé que es una foto seguramente de otro momento, pero ese sos tú. Yo la enseño porque tenés pelo. Yo nunca te había visto con pelo. Ya viste, sos demasiado joven. Sí. Esa foto es en el Teatro de Cáez, que es ahora el Teatro Luis Poma, y es la segunda obra que yo hice con el Drama Group aquí, que era un grupo de aficionados de habla inglesa, y era Rosencrantz y Guildenstern han muerto, los dos personajes de Hamlet. ¿Y qué edad tenías aquí, más o menos? 23 años. 23 años. Y cuando decís que hablas el inglés, ¿lo hablas a perfección? Cuando estuviste en Nueva York, ¿hablabas como un gringo? Es que yo estudié inglés para ser actor en Estados Unidos, para que se me quitara todo el acento. Ah, se estudia para matar el acento, Claro, para pulirlo. Claro. Ajá, ¿y cómo? Que ahora está de moda, con Antonio Banderas hizo de moda ya tener acento, ¿verdad? Bueno, sí, porque a los españoles les cuesta hablar inglés, no sé por qué, quizás es por la fonética Pero del... yo tenía mi profesor de dicción en Carnegie Hall, donde estaba estudiando yo, porque todos los fines de semana hacíamos lo que se llamaba showcase, en que actuábamos una obra y era abierto al público y era gratis. O sea que era para que tuviéramos nuestras prácticas. Ajá. Y él venía a todas las funciones, porque era mi profesor de dicción. De dicción. Era muy dedicado y se sentaba en el público y si se me salía un acento, el más mínimo acento, solo así oía que hacía na 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 na. La canción de West Side Story. De West Side Story. Y tú al oír eso, o sea, entre sufrías y corregías. Claro, sufrí y corregía. ¿Y qué poder reproducir algo que hayas dicho con ese acento que ahora ya no lo tengas? No, una palabra mal dicha. No creo. Lo principal, los acentos se dan más que todo en las vocales. Sí, o sea, McDonald's decimos, y en inglés es... McDonald's, ajá. Correcto, o sea, ahí están las vocales y la pronunciación. Pero ya me imagino, pero buen profesor, porque lo que hacía... Muy buen profesor. Tú actuando en medio y decías, vamos a comer a McDonald's. Y vos lo oías y cambiabas. Pero no decía que fuéramos a comer a McDonald's. No, estoy inventando, pero alguna frase decías que... Entonces, ahí fuiste, tu acento lo convertiste ya en americano. Sí. Pero podés actuar un acento de inglés de Inglaterra. Para un actor. Con mucho trabajo. Sí, se trabaja con también. Mucho trabajo. Esa es una cosa que tiene el inglés, que el inglés ha habido una tradición de hacer muchos acentos distintos, cosa que no hay en francés, ni en español, ni en alemán. Sí, que son más puros, digamos, el origen. En cambio, el inglés tiene, en Irlanda hablan distinto. A mí la palabra pura le tengo alergia. ¿Por qué? Ok, ya capté. Bueno, son más originarios. No, es más que de esencia. Es que es una cuestión de dominación. Hay una lengua dominante y esa lengua es la que tiene que hablar todo el mundo. O sea, en Inglaterra, ahora CNN ha puesto a trabajar a todo tipo de acento, pero hace 20 años uno solo. Había solo un acento, que era el acento de la costa este para los gringos y el Oxford English para los ingleses. Sí, es verdad. Y no había un solo dador de noticias que pudiera ser surafricano o de Hong Kong, ¿no? Aquí te veo con esa sonrisa y con un bigote, además del pelo. Este es otro momento de tu vida. Ese es mi momento de actor en Estados Unidos. En Estados Unidos también. Es una de mis fotos de publicidad para mi... Ah, sí, de tu book. De mi book, sí. De tu book. Sí, nunca hubiera imaginado que eras tú. O sea, Colocho, además. Sí. Eras Colocho aquí. Y que todos queríamos parecernos igual, porque el que se parecía más a lo que queríamos parecernos todos era Al Pacino. A Al Pacino, ¿lo conociste, Al Pacino? Sí. Sí, lo conociste. Él era nuestro modelo. Él era 3 años mayor que nosotros y era nuestro modelo porque ya estaba triunfando. Sí, un buen modelo, figura para seguir. O sea, Al Pacino. Maravilloso actor. Sigue siéndolo, un gran actor. Hasta que empezó a parodiarse, ¿verdad? Como todos los grandes actores. A parodiarse a sí mismo. Sí. Ahora, hablando de esos momentos que veo que te ha traído una sonrisa, unos recuerdos,
¿Cuál podríamos decir que ha sido tu momento en tu carrera, en tu vida? Quizás quiero decir en tu carrera porque en tu vida tenés hijos y esos momentos son lindísimos, podríamos decir. Pero bueno, tú decime, ¿algún momento que recordés aquí en Ginebra, en Estados Unidos, que haya sido que te sentías como en la gloria? Y qué bonito sentirse así. Sí, yo creo que ha habido varios. Uno fue cuando hice Marat Sade en el Teatro de Caes en 1970. Y otro fue cuando hice mi primer gran espectáculo que duraba 4 horas en Ginebra y que al día siguiente el periódico principal de Ginebra puso en título Roberto Salomón en Gran Maestro. El Gran Maestro. Sí. Felicidades. Sí, y eso fue en el 87. Ya. Otro fue Sueño de Noche de Verano acá. Espérame, estabas en Ginebra, abriste una mañana el periódico con tu cafecito y salió eso. Sí. Y ahí Claro. mariposas y de todo volando internamente. Ahí mi papá se puso bien contento. ¿Te dijo algo? ¿Te llamó Claro. por eso? Sí. Ah, viste que había algo más, entonces sí te lo dijo. Claro. Qué bonito. No, me imagino, son momentos, no Y sé. el otro momento que ha sido enorme para mí es Sueño de Noche de Verano en el 97, cuando todavía hoy, ¿cuántos son de 97 para ahora? Son 35 años. No, del 25, 97 son casi 28 28 sí, años, es la edad 28, de mi hijo. 28 años después yo tengo gente de 40, 50 años que viene y me dice, yo vi ese espectáculo cuando tenía 10 años y todavía me acuerdo. ¡Qué maravilla eso! Yo tenía 20 y pico, o casi 30, y también me uno a esas personas. Fue un gran espectáculo y ese Teatro Nacional era una cosa impresionante. Me acuerdo de actores, actrices como la Bea Alcaine, varios que salían ahí. Era una fiesta esa obra. ¿Hacerte otra así? Sí, con gusto. En el Teatro Nacional. Con gusto. Qué bueno que, viste que sos diplomático, así con gusto, pero yo te la voy a cobrar después. Yo te voy a decir, tú dijiste que le ibas a hacer. Bueno, pues. Mira. Y otro ha sido los momentos grandes que he vivido como director en el Teatro Luis Poma. Cada vez que hay un estreno de una obra nueva o una obra que dice cosas que son muy importantes para mí, como fue La Señorita de Tacna, como fue Incendios, como fue varias de Romeo y Julieta, varias de las obras Faro. La que estamos haciendo ahora, Toc Toc. O sea, cada una es como, podríamos decir, y aquí mi siguiente punto es tener 2 hijos, pero cada obra también es así como esa analogía. Me preguntan cuál es la obra más linda que ha montado en el Teatro Luis Poma y yo digo, pero usted me está pidiendo que escoja entre mis hijos. Exacto, o sea, eso debe pasar. ¿Y cómo celebras? ¿Cómo celebra Robbie Salomón cuando tenés esos momentos Con una depresión posparto. Sí, te viene eso, te viene un bajón. No es que te vayas a beber una botella de ron, drogas. ¿Ha habido drogas en tu vida? ¿Ha habido drogas? No. No necesitas. Lo tuve que pensar, ¿verdad? ¿Ah? Lo tuve que pensar. Sí, la marihuana ocasional, pero nunca tuve necesidad de drogaduras. Iba al punto de que tú ya me lo respondiste. O sea, te viene una depresión postparto porque hay mucha. Claro, yo siempre le digo en la noche de los estrenos al elenco, vengo a decirle, bueno, los espero en el restaurante de enfrente. Bueno, hay que celebrar cuando hay un Porque ya éxito. no tengo nada que hacer yo. Sí. Los espero para ver qué hacemos. Sí. No. Bueno, sí, se acaba. Después de la obra. Ahora, pero igual que en tu vida, eso no se acaba, ¿verdad? O sea, tú vas a seguir siendo. Es que hay una obra que tenemos muchos años de hacer en el Teatro Luis Poma, que es Por Delante y Por Detrás, que sucede, que por cierto vos fotografiaste, que sucede en escena y fuera de escena. Y el director dice, ustedes ensayen la obra, hagan lo que quieran, actúen la obra, yo me voy al restaurante de enfrente. Bueno, y en parte también a ti te ha pasado eso. ¿Hay alguna, queda obras que te querés hacer, algunas que estén en la gaveta? Claro, ¿sí? Muchas. ¿Vas a seguir haciéndolo o te vas a retirar en algún momento? No. ¿Cuándo va a ser tu retiro del teatro? Yo no me pienso retirar. Para nada. Y lo bueno es que es un oficio que te permite seguir desde donde estés dirigiendo, porque tenés ese con quien yo hable, y lo he hecho muchísimo,
no para esta entrevista, no tengo que hacerlo para esta entrevista, pero hacia ti hay un respeto y una admiración como director. Eso tú lo sabes, ¿verdad? Me lo dicen, lo Te creo. lo dicen. Bueno, porque es así. Me gusta escucharlo. Sí. ¿No has tenido conflictos con gente del teatro en El Salvador? Por supuesto Sí que has tenido. Pero no algo que haya sido machacador para el otro o para ti. No, traumático no. No. O sea, sos una persona que sabe llevar también, digamos, la fiesta de una manera. Hubo un actor que se peleó conmigo. Hubo un actor, sí. Hubo un actor que se peleó conmigo. Y meses después me lo encontré a la salida de un café. Y vi que trató de escurrirse, de esconderse. Entonces yo le dije, lo llamé por su nombre y le dije, ¿y qué te pasa? Si yo no tengo ningún resentimiento contigo. Vos te peleaste conmigo, pero te peleaste solo. Yo no me he peleado contigo. ¿Y qué te dijo? Me dio un abrazo. ¿Viste? Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que uno se enoja con uno. La gente se pelea sola. Pero a mí lo que me gusta es juntar generaciones distintas, porque primero no hay... ¿Qué frío está haciendo aquí? Le podemos bajar al aire, ¿sí? Si hace frío. Ya me estoy congelando. Te está dando frío. Sí, está un poco fuerte. Sí. Yo por eso traigo mi chumpita. Ya me hubiera dicho. Se me olvidó, perdón. No, me gusta juntar generaciones porque ya que aquí no hay un centro de formación sistemática de teatro, porque la última vez que aquí ha habido 2 veces en la historia que ha habido formación sistemática de actores. Uno fue durante Bellas Artes en los años 50 y el otro fue el Bachillerato en Artes en los años 70. De ahí no ha habido centros de formación sistemática de teatro. Entonces la gente, ¿cómo se forma? Se forma haciendo. Y qué mejor manera de hacer que de poner jóvenes con personas mayores que pueden aprender los unos de los otros. Exacto. Entonces a mí me gusta mucho eso de juntar generaciones. ¿Cómo has sido? Además tengo fama de juntar gente que no se habla. Que no se habla. O sea, has sido conciliador. ¿Y cómo has sido como padre? Como papá. Eso hay que preguntarle a mis hijos, que eres sus teléfonos. Pero así como me has podido decir. Nunca hay que preguntarle a los padres cómo han sido como padre. No, pero así como has tenido también. Yo a tu papá nunca le pregunté cómo ha sido como padre, te pregunté a ti. Sí, es verdad. pero me podrías contar lo que has oído. O sea, ¿qué sentís tú en ese rol que también es un rol de vida? De ser papá, que no hay ni libreto, que te toca. Yo creo que hubo conflictos con mi hija. Ella a los 17 años ya se quería ir de la casa y se fue de la casa muy temprano. Ajá, hacer lo que quería. Pero ahora vivimos juntos. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y aquí en El Salvador? Aquí en El Salvador, en la misma casa. Y mi hijo un día me dijo, cuando cumplió 25 años, me dijo, ya estoy muy viejo para hacer tonteras. ¿Para hacer qué? Tonteras. Él mismo te lo dijo. O sea, has tenido una relación. A ver, ¿qué es lo bueno en la vida? Es también lograr lo que hemos ido hablando un poco así por pedacitos en esta conversación, ir hilvanando al ser y también con los hijos, ¿verdad? A ver, eran otros tiempos antes como tu padre, pero también lo lograste. O sea, él terminó diciéndote, hijo, felicidades cuando te nombraron gran maestro. Se trabaja mucho las relaciones padres-hijos, ¿verdad? Pero siempre hay que matar al padre. No digo literalmente, por supuesto, ¿verdad? Pero hay que liberarse de lo que son sus padres. Mi hija tiene un gimnasio de gimnasia artística y yo veo que los problemas principales que ella tiene es con los padres, no son con los niños. Uh-huh. He trabajado con un entrenador de perros porque mi esposa trabaja con terapia asistida por animales. Uh-huh. Y el entrenador de perros me dice, si el problema no es entrenar a los perros, el problema es entrenar a los dueños para que entrenen al perro. Exacto. Sí, el origen está aquí adentro. Siempre claro, hay que buscar en esas figuras paternales. Y madre también. De tu madre no me hablaste mucho, pero ella sí te apoyó o no en el teatro. Sí, o sea, secretamente creo que ella siempre tuvo su empujoncito. Mi madre era artista plástico. Ajá. De bordado, de macramé, unos
unas cosas enormes de pita, alambre, así muy fuerte. Muy fuerte lo que hacía ella. O sea que la parte de artista, digamos que la viste más del lado de ella. Sí, bueno, siempre hubo libros en mi casa y siempre hubo música. Ujú. Sí, pero me decís que ella es la que fue tu cómplice en la parte ya bueno, Sí. me imagino que es la que le decía a tu papá, deja, Robbie. O sea, fue la que te acolitó, digamos, para... Ya te fabricaste la escena. Ya lo estoy viendo. No, si me decís que era un artista y vea que a su hijo y tenía un padre que quería otra cosa, yo creo que ella sirvió para por lo menos ablandar un poco el camino. Secretamente, quizás sí. Ya. ¿Crees tú que el teatro de alguna manera cumple con ese rol? Ya nos terminamos hablando de teatro, ya es de lo último y después nos vamos a una parte porque es lo penúltimo en realidad, no es lo último. Pero cumple una labor, una función que alguna gente ha llegado a decir es elitista. Yo no creo en eso, pero te lo estoy repitiendo porque leo y así hay algunos que dicen el tenis es elitista. Pero yo no creo. todo, salvo el techo y la comida, es elitista, ¿no? A ver, ¿No es así? a ver. O sea, lo que tiene que resolver el hombre para su supervivencia es el techo y la alimentación. Todo lo demás es agregado. Entonces, el arte es una de las cosas agregadas, así como lo es el deporte, así como es la ciencia, así como es todo. Todo es agregado, porque lo único que necesita el hombre es pan y techo. Y techo. Entonces, pero a partir de ahí somos animales sociales. Ahora, si me preguntas, ¿el arte sirve para algo? No, el arte no sirve para nada. Vaya. Ok. Pero ¿qué es lo que queda de una sociedad cuando ya se ha muerto toda la civilización? El arte es lo único que queda. Es lo que te sirve para la siguiente fase. Es lo único que queda. Ahora, yo sí creo que... ¿Quién era el alcalde de Florencia cuando construyeron la Catedral de Florencia? Ni idea. Pero sabes que estaba Brunelleschi y estaba Miguel Ángel. Exacto. Eso lo sabes. Sí. Eso es lo que queda. ¿Quién era el rey cuando Da Vinci pintó la Mona Lisa? No importa. Sí. El arte viene a ser el eslabón que va uniendo la cultura humana. La reina, que era en tiempos de Shakespeare, únicamente lo sabemos porque la época se llama Isabelina y porque ella lo apoyó personalmente. Pero no, lo único que queda de una sociedad es el arte. Bueno, lo único que nos queda aquí en este programa por hoy, ¿sabes cómo se llama? Es una... Ya me lo temo. ¿Ah? ¿Te lo temes? No me digas que lo temes. Es una sección donde yo le pongo un poquito también de teatro. Y esto lo voy a poner, este era de mi viejo, ¿verdad? Era con lo que él tocaba el piano, el metrónomo. Solo lo pongo para que te ponga nervioso. Porque yo te voy a hacer unas preguntas. Ya lo conseguiste. Ya lo conseguí. Solo con eso. Yo te voy a hacer preguntas, pero lo que quiero es que me respondas rápido, sin pensar mucho, ¿verdad? Tiro al plato. Tiro al plato con Robbie Salomón. Estamos listos. Elitismo. Todo. ¿Qué mensaje le mandarías tú a Woody Allen en un telegrama? No se muera. Definime a El Salvador en 3 actos. Ímpetu, mentira, generosidad. Ok. Tenés que dirigir una obra donde deben actuar Trump, Netanyahu y la Tenchis. ¿Qué obra elegís y qué roles le das a cada uno? La del helicóptero. La del helicóptero. ¿Y qué roles a cada uno? A Trump. ¿A Trump qué rol le das? Los 3 histéricos. Ajá. ¿Y a Netanyahu? Los 3 histéricos. A los 3 los haces histéricos. Ok. Sigamos. Te están entrevistando en el periódico más prestigioso de Suiza y tenés que explicar los siguientes términos. Yo te los voy a ir diciendo y tú me los explicás como que fuera el periodista suizo, ¿verdad? Chulón. Desnudo. En francés, decímelo. Tout nu. Ok. Chunche. Machin. ¿Qué sería en español? Chunche. Ok.
Guacal. So. So. Ok. ¿Qué sería en español? Porque cuesta de escribir. Balde. No es un balde. El guacal es casi un balde, pero no es un balde. No, porque no tiene agarradera. Viste que el salvadoreño tiene Claro, también su propio. Tenemos un idioma formidable. Quedan dos más. Sopapeada. Ahí en francés. Ajá. Ahí. Ya se me ha ido mi francés para. Bueno, ¿cómo lo explicarías en español entonces? Una sopapeada, una buena sopapeada. Un buen vergazo. Salvadoreño también. Sigamos. La última. Alcahuetear. En francés. Sí. Marieuse. Ok. Sigamos. Tener 23 años y al fin te acepta una cita romántica, la Diane Keaton. ¿Qué escenario elegís? 1. Río Hudson, allá en Nueva York. Hot dogs y Coca-Cola. 2. Alpes suizos, quesos y humo de Chandon. 3. El Zonte, garrobo, huevos de tortuga y una regia chola. El hot dog. El hot dog en Nueva York. Para llevar a la Diane Keaton. Pues sí, porque ya está ella. Era de tu época, ¿eh? ¿Sabe que sí? ¿Sabe que ella se hizo famosa porque fue la única persona en el elenco de Hair que no se desnudó? Que no se desnudó. Sí. Ah, mira, no lo sabía. Buena actriz. Sigamos. Por John mi Schneider, lado. Dukes de Hazzard. ¿Cómo? John Schneider, el actor de Dukes de Hazzard. ¿No te suena? ¿Te digo? De los Dukes de Hazzard. Sí. ¿Qué te dice? Esa es la pregunta. John Schneider. No sé, no lo ubicas. No lo tengo en mi Sigamos. radar. Por último, ¿de qué otro ícono salvadoreño tú, Roby Salomón, quisieras saber el lado B, el lado humano Salarrué. de Salarrué? Ok, ya no lo tenemos, pero... Vivo. No, pero ese es el que hubieras querido de Salarrué. No, la pregunta es abierta. Bueno, si querés decirme uno que esté vivo, No, ¿para qué pregunte? pues ya te metiste. Paso. Aquí tuvimos ya salió la entrevista de una sobrina bisnieta, que es la alpinista, Alfa Karina. Alfa Karina, sí. Alfa Karina Arrué, aunque ella nos explicó que ella es el nombre que se puso, pero es Valle Arrué, pero es, sí. Roby, quiero agradecerte esta plática. Yo por supuesto que digo, nos faltaron 3 programas o más, ¿verdad? La vida no solamente son 3 actos, como decía Elvis Presley, pero yo sí quiero agradecer que nos conocimos en un momento donde estabas montando una gran obra. Yo tenía mis 20 y pico, que fue ese Sueño de una noche de verano, y desde ahí dije, este hombre es un gran salvadoreño que ha aportado mucho, espero que lo siga haciendo, lo dije en ese momento, y lo ha seguido haciendo, y deseo que sí siga haciendo para el teatro, y también un hombre de familia, y un hombre con tus nietos, tus hijos, ¿verdad? Y con tu señora, con Nara. Les deseo lo mejor y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. ¿Verdad? Ahí nos veremos, voy a ir a ver más teatro. Cuídate, Roby. Gracias. Bueno, y nos resta solo despedirnos, esperarlos que sintonicen. Estamos en YouTube, también en Spotify, en Apple Podcast y nos encuentran en todas las redes. Los espero aquí en Lado B. Hasta la próxima.